Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos del patrón de susceptibilidad de consumo antimicrobiano y de resistencia antimicrobiana que ocurre tanto a nivel nacional y en el Hospital Carlos Van Buren. Todo esto dentro de nuestro programa de curso de uso racional de antimicrobiano del Hospital Carlos Van Buren. No tengo ningún conflicto de interés. Todo lo que voy a hablar son de fuentes abiertas, tanto del hospital como del grupo colaborativo, que lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero el interés es para poder mostrarles con un perfil epidemiológico lo que después vamos a ir viendo en las guías clínicas locales del Van Buren. Por lo tanto, en los siguientes 30 minutos mi idea es mostrarles una pequeña introducción, ya cuáles las distintas fuentes que tenemos de información para nuestro perfil de resistencia, cuál es el perfil de resistencia en Chile, cuál es el perfil de resistencia en el Van Buren y cómo es el consumo antimicrobiano tanto a nivel nacional como en el Hospital Carlos Van Buren. Siempre mencionando de que Chile ya lleva una década aproximadamente o un poco más con una política nacional del uso racional de microbianos. Y esto no solamente se refiere al uso en humanos, sino que también en la industria agropecuaria, en la pesca, ya en distintas industrias. Por lo tanto, el uso de antimicrobianos en humanos no logra representar más allá del 15-20%. Todo el resto es utilizado principalmente en la industria agropecuaria, en ganado, tanto ovino, bovino, en la industria salmonera, por ejemplo, en la industria avícola, ¿ya? Son utilizados mucho estos antibióticos. Por lo tanto, la presión de resistencia existe tanto por el mal uso en humanos, pero también a nivel ambiental. Y por eso el Ministerio de Salud con Agropecuaria y de Economía han formado una política a nivel nacional. Y eso siguiendo la huella de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana de Salud, ya sobre el concepto de una salud o One Health. O sea, que todo está interrelacionado. Pero en realidad en Chile el seguimiento de la resistencia proviene ya de hace más de 20 años, cuando se forma el famoso Grupo Santa Cruz, Grupo Colaborativo de Santa Cruz, porque ahí se reunían todos los años. Y esto principalmente porque en el año 2005 empiezan a reportarse cepas de enterococo resistentes a vancomicina o Staphylococcus aureus intermedio su resistencia a vancomicina. Por lo tanto, era una amenaza clínica porque no teníamos muchas más herramientas que ofrecer frente a esta gente. Y por lo tanto, se comienza a hacer un registro de los distintos patrones de resistencia y se unifica. Y eso, el 2007 es la primera reunión, ya, o sea, hace casi 20 años atrás, cuando se comienza a ponerse de acuerdo cómo poder medir esta resistencia. Primero que nada, nos pusimos de acuerdo de utilizar el mismo sistema, que es el denominado CLSI, ya que es un sistema americano con que ve los patrones de resistencia y susceptibilidad en base a ciertos puntos que nos van dando todos los años, ¿ya? Pero empezamos a todo hablar el mismo, ¿ya? Y a agrupar los distintos hospitales y servicios clínicos para poder ver. Esto llevó hasta el 2012, ya se llevó todo un registro, 2007, 2012. El 2009 empiezan a incorporarse químicos farmacéuticos para ver el tema de los consumos de antimicrobianos, ¿ya? Y al 2009 también se incorporan los grupos de infección asociada a atención en salud, infección intrahospitalaria, para poder tener una mirada un poquito más grande y no solamente quedarnos con un tema microbiológico de cepa, sino que por otro lado ver el consumo y por otro lado ver los temas de los brotes, medidas de precaución y todo eso. Y el 2010 ya se arma lo que se denomina un grupo colaborativo transversal, o sea, que tenía una mirada bastante más amplia, y esto al auspicio de la Sociedad Chilena de Infectología, quien apadrina esto y lo incorpora. En 2010 se saca ya un documento, ya que está abierto en la revista chilena de infectología, lo pueden ir a revisar, ya, sobre las recomendaciones de cómo analizar estos datos. O sea, cómo nos pusimos de acuerdo, utilizamos la misma forma para interpretar resistencia y susceptibilidad, los mismos equipos, las mismas técnicas, ya, para poder tener una visión más o menos global. Se llevan tabulaciones, se determinó que el consumo de antimicrobianos era a través de los DDD en adulto o DOT. DDD, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que significa dosis determinada diaria, ya, o dosis otorgada en tratamiento, ya.
Y el 2015 ya se plantea desde este grupo al ministerio de que tiene que haber una política un poquito más. Ah, Y eso lleva a que el 2015 sale una política nacional sobre el uso racional de antimicrobianos y el 2020 sale por fin una normativa que crea los programas de uso racional de antimicrobianos, lo que conocemos como PROA. ¿Y qué es respecto a la resistencia? El Instituto de Salud Pública saca un reporte en forma periódica sobre resistencia, pero estas son las cepas que ellos reciben, que son ciertas cepas con ciertas características que ellos reciben. Por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, hemocultivos de ciertos agentes, ya ciertos reportes de brote, ellos los reciben, pero no necesariamente es el reflejo a nivel nacional. Y por el otro lado, tenemos este grupo colaborativo, que su último informe, que es de mayo del año pasado, nos da un reporte bastante general sobre la situación en varios hospitales. Este grupo colaborativo reúne 85 hospitales o centros, de los cuales 53 son de adultos, 26 pediátricos, que a veces hay hospitales que son mixtos, como en el caso del Van Buren. De estos, 35 son públicos, 9, o sea, 5 son institucionales, militar, de la Fuerza Aérea, Carabineros, Tipreca, ¿ya? Y hay otros privados y universitarios, entre varias clínicas y Hospital Clínico de la Universidad de Chile o de la Católica. Y dentro de eso, nosotros, el Van Buren, somos uno de los centros que comenzamos, somos de los pioneros, de los que comenzamos hace mucho tiempo, entregando nuestra información. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? El Instituto de Salud Pública sí revisa todos los neumococos que reciben en sangre o líquido cefalorraquídeo y ellos nos dan y vean de que en adulto ya no tenemos una mayor resistencia a cefotaxima. Sí en el caso de pediatría, donde existiría casi un 17% de intermedio, o sea, que habría que usar dosis más altas. Pero en adulto, el neumococo sigue siendo totalmente susceptible a la cefotaxima o ceftriaxona, que en la práctica para esto es lo mismo. Por otro lado, los macrólidos vemos que tienen una resistencia en neumococcus casi un 30%. Por eso se explica tantos fracasos con el uso de acitromicina en el caso de neumonía o infecciones por neumococo. Tenemos una posibilidad 1 en 3 de que fracase. Y quinolonas todavía tenemos relativamente bajo y no hay resistencia todavía descrita acá en Chile con vancomicina al neumococo. En el caso Staphylo aureus, la resistencia a la oxacilina, o sea, Staphylo aureus meticilino resistente u oxicilina resistente, que es exactamente lo mismo. Vean de que ellos reportaban casi un 43%. Es lo que ellos reciben. Pero si lo vemos con el grupo colaborativo, que son datos que vienen directamente de los hospitales y lo que habitualmente ellos ven, vean cómo las tasas son relativamente bastante más bajas. ¿Ya? Y vemos de que inclusive ha ido bajando la tasa, llegando a representar aproximadamente a un 6 a un 10%. O sea, bastante más bajo de lo que nos está reportando el ISP. Pero la tendencia es hacia la baja. ¿Ya? Y si vemos esta filometicina resistente en las UCI, ¿cuál es la susceptibilidad a la oxacilina o a la meticilina? Vemos que bordea alrededor del 80%, o sea, tenemos un 20%, menos del 40% de lo que nos decía el ISP. No es que esté equivocado el ISP, sino que ellos reciben muestras muy seleccionadas. Pero la realidad nos está diciendo que aproximadamente un 20% y se ha mantenido aproximadamente bastante, ¿verdad? Y ha ganado susceptibilidad al estáfilo áureo. Por otro lado, las Klebsielas, estamos hablando de tasas probablemente de BLE aproximadamente de un 30%, pero eso depende del lugar, ¿ya? Y con resistencia a carbapenémico bastante baja, pero por ejemplo el tapenem estamos hablando de tasa de resistencia hasta un 40%, en el caso de Klebsielas. Y en UCI adulto a nivel, vemos como el ertapenem también, como nos reportaba el ISP, ha ido bajando, teniendo una susceptibilidad de un 60%, o sea, un 40% de resistencia a las Klebsielas en UCI. Por otro lado, imipenem y meropenem con el tiempo han ido perdiendo susceptibilidad. Y piperacilina tazobactam teniendo una susceptibilidad de un 40%, o sea, ya dejó de ser una opción hace bastante tiempo. Casi con lo mismo que tiene ciprofloxacino y cotrimoxazol.
Por otro lado, pseudomonas, vemos que el Instituto de Salud Pública nos habla de una resistencia de un 40%, tanto en imipenem y meropenem, ¿ya? Y ceftazidima llegando a haber una resistencia de un 40%, o sea, bastante baja, ¿ya? Si vemos lo que nos reporta los grupos colaborativos, los distintos centros, vemos de que ha ido bastante a la baja y han ido apareciendo cada vez más la aparición de carbapepenasas, o sea, pseudomonas portadoras de carbapepenasa. ¿Ya? Y Acinetobacter baumannii también nos habla de una gran resistencia, pero lo que nos están reportando a nivel de UCI en adultos en el grupo colaborativos es al revés, cada vez aislamos menos Acinetobacter y se ha ido recuperando la susceptibilidad de ampicilina subactam, inclusive teniendo mejores susceptibilidades que los carbapenémicos. ¿Ya? O sea, tenemos menos y más susceptibles. Y aquí es lo que ustedes ven. Desde el 2015 que teníamos 1.200 reportados en 28 centros, a la actualidad 91 reportados en 22 centros. O sea, a eso probablemente tiene mucho que ver un tema de prueba, pero también una medida de contención a través de los distintos programas de infección asociados a la atención en salud. Por otro lado, enterococo, vean de que enterococo se ha mantenido, especialmente el Fecium, la resistencia bastante alta a vancomicina y también ampicilina, a diferencia del fecalis. Y las tasas de enterococo banco resistente se han mantenido más o menos la incidencia similar en tiempo. No hemos tenido grandes brotes ni gran crecimiento. Las Escherichia coli en hemocultivos, o sea, invasoras, vean que son bastante susceptibles, ¿ya? Susceptibles a carbapenémicos, ertapenem y cefotaxima inclusive un 20% doble. Ahora, estos son infecciones invasoras, ¿ya? Lo cual no tiene que ver muchas veces con resistencia, al contrario, muchas veces cepas como el neumococo, que decíamos que era susceptible a ceftriaxona, incluso a ampicilina, ¿ya? Su virulencia va mucho más allá de un tema de resistencia. Por otro lado, la Escherichia coli en urocultivos ambulatorios, vean cómo se ha ido manteniendo todavía cefotaxima, pero el ciprofloxacino se ha ido perdiendo con el tiempo. Por otro lado, la Escherichia coli BLE se ha mantenido más o menos estable en el tiempo, ya con tasas de aproximadamente un 20-30%. ¿Ya? Y Klebsielas en UCI también se han mantenido, pero ha habido apariciones de carbapenemasas, que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, las enterobacterias portadoras de carbapenemasas, que son estas enzimas que nacen resistentes al IMI, MERO, ertapenem y a todos los betalactámicos, ya han ido en aumento y el 80% de los hospitales en Chile el 2023 reportaron la presencia de estos agentes. Y vean cómo la tasa ha ido aumentando después de COVID, ya con tasas que han ido bastante más altas. El gonococo, que puede parecer como que, no, tiene una gran importancia. Tenemos que referirnos que hemos tenido un estallido de aumento de ITS en los últimos 5 o 10 años. Pero el gonococo ya, esa típica cosa que se hablaba de dejar ciprofloxacino, 500 miligramos una sola vez, olvídense, ¿ya? Tenemos una resistencia de un 60%. Por otro lado, mantenemos una buena susceptibilidad a ceftriaxona, lo cual nos obliga a tener que usar ahora para toda uretritis siempre ceftriaxona. Tetraciclinas, acitromicinas siguen siendo malas opciones para estos casos. ¿Qué pasa en nuestro hospital? En el Van Buren. Nosotros, desde hace bastante tiempo, del 2011, llevamos una cartilla de susceptibilidad, siguiendo la normativa o las recomendaciones que nos da este grupo colaborativo. Y con eso era lo que enviamos. Y tenemos varias versiones, algunas físicas como el 2011, 2016, y ahora que están en la intranet dentro de nuestro banner de prueba, lo actualizamos todos los años. ¿Y qué es lo que hemos visto con nuestra Escherichia coli en pacientes no UCI? Vean de que mantenemos una muy buena susceptibilidad a carbapenémicos. Cefotaxima tenemos un 20-30%, que es BLE, ¿ya? Ciprofloxacino la hemos ido perdiendo, teniendo susceptibilidad menor al 60%, por lo tanto, no es una opción para ILTU, por ejemplo. Pero vean amicacina, que en caso de infección urinaria sigue siendo nuestra mejor opción. Por otro caso, Escherichia coli en UCI, vean de que amicacina mantiene una buena sucesión. Por otro lado, cefalosporina tercera,
ya se ha ido perdiendo, sí, pero también, y todos los carbapenémicos mantienen una muy buena susceptibilidad. Por otro lado, Klebsiella, nuestra Klebsiella blevans que es nuestro gran dolor de cabeza, vean de que tiene una resistencia sobre un 70%, ¿ya? O 60% con ceftriaxona, ha ido aumentando gracias a un buen control, ¿ya? Ciprofloxacino también lo hemos perdido, tuvimos una mejora en la susceptibilidad, pero no sabemos si eso se va a mantener en el tiempo. Por otro lado, el tapenem, vean de que tenemos resistencia sobre un 20-30%. Por eso el tapenem no es una buena opción de tratamiento empírico. Tenemos que mantenerlo. Pero por otro lado, amicacina, si estamos hablando de infección urinaria, sigue siendo una susceptibilidad sobre el 90%, bastante buena. Y carbapenémico y mimero, vean que igual tenemos una resistencia aproximadamente un 10% y tenemos que tener cuidado con eso. En pacientes en UCI, vean que carbapenémico inclusive tenemos un poquito mejor. ¿Pero por qué? Por un tema de precauciones, de IAS y por otro lado de un control bastante estricto en carbapenémicos. Pero vean que Cipro y cefotaxima los hemos perdido lo mismo que cotrimoxazol. Amicacina sigue siendo una buena opción, pero solamente en el caso de infecciones urinarias. Pseudomonas, tenemos que decir que estamos mejor que a nivel nacional. Tenemos una resistencia, pero aproximadamente de un 10-15%, tanto en IMI y meropenem, inclusive susceptibilidades con piperacina y tazobactam bastante buenas, ¿ya? Ceftazidima, una envidia, podríamos decir, de una susceptibilidad sobre un 80%. Eso es bastante bueno. Y por otro lado, pseudomonas, ya en paciente UCI, ya en que uno pensaría pacientes más graves, más exposición a antibióticos, aún así mantenemos tasas bastante buenas y bastante superiores a las que tienen a nivel nacional. Estamos hablando de susceptibilidad cercana al 90%. Y Acinetobacter baumannii, aquí hay que tener bastante cuidado porque tenemos muy pocas cepas, alrededor de 7 u 8 cepas al año, como infección, más que como colonización. Y aún así, nuestra Ampi-Surfactant mantiene una gran susceptibilidad, lo mismo que carbapenémicos el último año. Por lo tanto, Acinetobacter baumannii para nosotros es muy poco y cuando nos aparece por un sobreconsumo de carbapenémicos, principalmente meropenem, ahí nos han aparecido casos, pero rápidamente los podemos manejar con ceftazidima, ampicilina sulfactam, ¿ya? Sin tener que caer en un sobreuso carbapenémico, ¿ya? Lo mismo nos va a pasar en UCI, casos muy poco actuales, pero podemos utilizar antibióticos de primera línea sin ningún problema. Por otro lado, vemos cómo ha ido cambiando un poco los uropatógenos en infección urinaria, donde hemos ido viendo una recuperación, por un lado, de susceptibilidad de cotrimoxazol, ya ciprofloxacino se mantiene bajo, pero vean cómo amicacina se mantiene, ¿ya? Con una muy buena susceptibilidad. Y en el caso de enterococo, muy pocos casos, casi todo ello susceptible a ampicilina, ¿ya? En el caso de enterococcus fecalis y Faecium, muy pocos, y esos los podemos utilizar, tratar la gran mayoría con ellos con vancomicina. En el caso de estáfilo aureus, ¿ya? Vean de que nosotros a nivel hospitalizado tenemos casi un 20% de oxacilina resistencia, que es más o menos lo descrito a nivel nacional, ¿ya? Y en UPC exactamente lo mismo, no tenemos una mayor diferencia y no tenemos un tema de resistencia con vancomicina, ¿ya? Y tampoco, a pesar que acá no está, con linezolid. Tenemos bastante buenas herramientas. ¿Y qué pasa con los antimicrobianos? Lo que yo les decía, ¿ya? Eh, Desde el año 2017 está este plan nacional, que eran políticas, temas muy generales, nada concreto. Y el año 2020 salió la normativa técnica sobre los programas de uso racional antibiótico, lo que conocemos como PROA. Pero el Van Buren tiene un programa de uso racional antimicrobiano del año 96, cortesía del doctor Luis Babestrelo, ¿ya? Que armó este programa en una mirada bastante visionaria y que se ha mantenido hasta la fecha. ¿Ya? Y eso es lo que nos ha permitido mantener, y vamos a ver un tema sobre el consumo, como también sobre la resistencia. Por eso el Van Buren tiene un patrón de resistencia bastante particular a nivel nacional, bastante benigno, podríamos decirlo. Pero vamos a ir viendo. ¿Cuál es nuestro patrón de consumo? ¿Ya? Y lo vamos a ir viendo con relación a nivel nacional. ¿Ya? La medida que usamos es la DDD,
¿ya? Dosis diaria definida, que eso nos lo da la OMS, cuáles son para cada uno de esos fármacos, y nosotros solo llevamos a cuántos gramos y días de hospitalización estamos llevando. Por lo tanto, tenemos ese número de camas, ocupación y el tiempo. La OMS y el ministerio ha tomado una forma que se llama el sistema AWARE, en que divide los antimicrobianos en distintos grupos, ¿ya? Un grupo de reserva que solamente puede ser autorizado y empleado por los infectólogos o los médicos especialistas dedicados al programa de uso racional de antimicrobianos. Un grupo de vigilancia, que es un grupo que tiene que ser previa avisación, ¿ya? Por ciertos diagnósticos, y un grupo de acceso que frente a ciertos diagnósticos se puede utilizar en forma más libre. Tengo que confesar que en el Hospital Van Buren no utilizamos este sistema, tenemos un sistema bastante más controlado y más estricto, y que nos ha traído bastante buenos resultados, ¿ya? Ojalá con el tiempo podamos llegar a esto, no estamos cerrados a eso, pero todavía tenemos varias observaciones, principalmente porque hay mucha gente en capacitación, mucha rotación de personal y que no nos ha permitido todavía poder concretar bien este sistema. Nosotros somos el hospital número 29 dentro de todos los hospitales del grupo colaborativo. Nosotros no conocemos los nombres de los distintos, pero sí conocemos el nuestro, y nuestro es el número 29. Y vean de que nuestro consumo, ya la gran mayoría, nosotros lo tenemos en el grupo de vigilancia, el grupo, y con el grupo de acceso. El grupo reserva es bastante pequeño, inclusive nuestra distribución está dentro del promedio nacional. No es que tengamos más ni menos de uno. Estamos como exactamente en el promedio. Y si ustedes ven en UCI, ¿ya? El consumo se divide gran parte de ellos en el grupo de vigilancia, pero el grupo de reserva lleva un gran. Y el grupo de acceso bastante pequeño. Eso es a nivel nacional. Y en los hospitales o los servicios fuera de las UCI, vean de que 46% es del grupo vigilancia y un 30% grupo acceso. Bastante similar a lo que teníamos. Si retrocedemos para ver cómo estábamos nosotros distribuidos, si ustedes se fijan, bastante similar. Inclusive nosotros tenemos el grupo acceso bastante más consumo proporcionalmente a nivel nacional. Pero si lo llevamos el consumo de piperacilina, tazobactam, metronidazol, ciprofloxacino, ceftriaxona, ampicillobactam, que son fármacos del grupo eh, reserva, vemos que nuestro hospital es el que menos consume, tiene menos de DDD. Siendo un hospital de 430, 450 camas, no somos un hospital pequeño, pero nuestro consumo antimicrobiano es bastante menor a de otros centros. Y principalmente, a pesar de que la ceftriaxona es como el gran antibiótico que utilizamos en nuestro hospital, vean de que aún así consumimos menos que en otros hospitales. Si vemos contra cocáceas gram positivas, vancomicina, linezolid, cloxacilina, cefazolina, vean que nosotros estamos por debajo, bastante por debajo, pero somos uno de los hospitales que menos consume, y lo que principalmente estamos consumiendo ahí es entre la vancomicina y la cloxacilina contra Staphylococcus aureus. ¿Mm? Y considerando que tenemos un servicio de traumatología bastante grande que hace tratamientos bastante prolongados. Por otro lado, si vemos el consumo de antimicrobianos en la UCI, sí, hemos tenido un aumento en el consumo proporcionalmente, pero nuestro consumo, principalmente si ustedes se fijan, está metido en carbapenémicos, pero los nuevos antimicrobianos, ceftazidima, bivactam, astreonam, no lo tenemos, casi no tenemos nada de eso, ¿ya? Sino que estamos cefalosporinas, metronidazol, ¿ya? Quinolona, algunos aminoglicosios, eso es lo que hemos. Y lo que más hemos aumentado son carbapenémicos, principalmente por brotes de Klebsiella. Pero ¿cómo ha sido el consumo en el tiempo? ¿Ya? En el Van Buren. Ya sabemos que en el Van Buren, dentro de todo, a nivel nacional, no somos quienes más consumimos antibióticos bastante bajos, pero ¿cómo ha sido esto en el tiempo? Y si ustedes se fijan, en la UCI, con el tiempo, la cloxa ha ido disminuyendo porque hemos tenido menos. Piperacilina tazobactam disminuye y aumenta, pero lo que sí hemos mantenido siempre, ceftriaxona. Y por otro lado, si ustedes ven, carbapenémicos sí hemos tenido un aumento, ¿ya? Y meropenem, principalmente por infecciones de dispositivos, por Klebsiella o algunas enterobacterias BLE, ¿ya? Y Staphylococcus aureus meticilino resistente que nos ha obligado a utilizar vancomicina.
Pero vean como también amicacina se ha utilizado. Por lo tanto, no es que se use mucho, sino que se da frente a ciertas situaciones en el caso de UCI. En la urgencia, ¿ya? Si ustedes se fijan, la principal vedette ya que tenemos es la ceftriaxona. Es la que más se consume y cefataxima, que la tenemos como alternativa por temas de stock, se ha mantenido. Pero ceftriaxona siempre ha sido el más antibiótico. Y por el otro lado, para infección urinaria, la micacina, que como ustedes veían, la resistencia es bastante baja a la enterobacteria y para infección urinaria. Pero carbapenémicos, ertapenem, quinolona, son relativamente bajos. Y en el servicio de medicina, vean cómo ceftriaxona ha ido disminuyendo, principalmente con una mantención de amoxicilina ácido clavulánico por un traspaso rápido a terapias orales y por otro lado, con la incorporación de amicacina para infecciones urinarias. Por otro lado, cotrimoxazol tuvimos un gran boom, principalmente hace 2 años atrás, por temas de neumonías por neumocistis, que nos aumenta en el consumo de esto. Ahora sí, esto lo llevamos reflejado a dinero. Sí, de 2023 y 2024 tuvimos aumentos sobre 10 millones, ¿ya? Este momento, el año 2024, antibióticos representó 79 millones en consumo, ¿ya? De pesos para el hospital, ¿ya? Pero dentro de todo el presupuesto de farmacia del hospital, esto no llega a representar ni el 8%, o sea, bastante bajo. No somos los que más ganan. Pero vean cómo en adultos sí consumimos más que en pediatría y tuvimos un aumento, pero también hay un tema de dosis y de características. Tenemos más pacientes adultos que pediátricos. También es eso cierto. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que más aumentaron? Servicio de medicina y oncología, quirúrgico y la UCI que siempre ha consumido más. Pero vean que Ertapenem, de estos 70 y tantos millones, representa 15 millones. Y Imipenem 17 millones. Y Ceftaviactam 8 millones. Y no son los mayores tratamientos. Consumimos, hacemos más tratamientos, como veíamos con Ceftriaxona, que no llegan ni a los 500.000 pesos, porque son muy baratos, o amicacina. Pero esta PENEM, sus tratamientos no son los mayoritarios, pero nos significó casi un octavo del presupuesto. Y Ceftaviactam fueron 3 tratamientos nada más, y nos costaron casi 9 millones. O sea, bastante alto. Entonces, no es un tema tampoco de creer de que, porque sale más caro es que consumimos más de eso. No, pero tener en cuenta los costos. Esta PNM es un tratamiento bastante caro, aunque sea genérico. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestros desafíos? ¿Ya? Que se nos viene en este momento. ¿Ya? Ciprofloxacino viene en franca caída en enterobacteria. Puede ser que el cotrimoxazol esté recuperando, pero todavía necesitamos cultivos para poder dejarlos como terapia empírica. Nuestra Klebsiella es nuestra mayor amenaza, especialmente que pueden ser portadores de carbapenemasa de tipo KPC, Nueva Delhi, VIM, ¿ya? Es una. Y tenemos bastantes KPC, o sea, Klebsiellas neumoniae en el hospital y por lo tanto tenemos que tener un poco más de cuidado. Acinetobacter en pocas causas, pero es generalmente han ido en relación a sobreconsumo de carbapenémicos y por eso tenemos que tener presente todas las precauciones de contacto, principalmente con ellas. Y pseudomonas siguen siendo sensibles para nosotros y tenemos que, es un muy buen reflejo de un programa bien establecido. ¿Y qué cuál es el mensaje que me interesa darles? Que los antimicrobianos previamente empleados, los antiguos, los clásicos, siguen siendo válidos para nosotros. No tenemos que encantarnos con dejar ceftacidima viectam, astrionam, nuevas quinolonas, porque no las necesitamos. No es necesario. Los agentes que afectan a la comunidad en Chile son todavía susceptibles a todos los agentes habituales. La necesidad de antibióticos segunda, tercera línea o mayor complejidad todavía para nosotros no es tan necesario y tenemos que hacerlo con cultivo, no para entrar con esto de primera línea. Más vale conocer los antibióticos habituales, conocer sus indicaciones, sus reacciones adversas, sus características, ¿ya? Porque es lo que más vamos a utilizar. Estas cosas más fancy, más nuevas. Cuidado, ¿ya? Eso es para especialistas y para situaciones puntuales, no es para todos. Y el Van Buren seguimos siendo un oasis dentro de la realidad nacional, consumimos poco antibiótico, tenemos cepas bastante susceptibles y eso hay que mantenerlo, ¿ya? Por lo tanto, y haciendo siempre educación, cuidado con el uso de tanto antibiótico porque es como el anillo de Sauron, los va a tentar pero los va a corromper. Y siempre tenemos que estar vigilando lo que estamos haciendo porque es como de la película El Origen, ¿ya? Que este Tornamesa o
este tótem que usaba el protagonista permitía saber cuál era la realidad y cuál es el sueño. No hay que vivir en el sueño, tenemos que estar registrando y tenemos que estar viendo. No creernos todo lo que viene de Santiago, de Estados Unidos, sino que conocer nuestra realidad e irla adaptando. ¿Ya? Y un agradecimiento a todo el equipo de microbiología del Hospital Carlos Van Buren y al equipo de farmacia que me permite tener todos estos datos para yo poder transmitírselo. Muchas gracias y ojalá que esto les sea de provecho y les pueda servir. ¿Mm?